A ver, mi nombre es Mergy. Estoy haciendo ahora actualmente la maestría en ciencias epidemiológicas en la Cayetano. Y vamos a hablar de este tema que es bastante interesante, que es el inicio de todo proyecto o de todo trabajo de investigación. Lo que sí quiero saber, si acá los presentes, o bueno, las personas que están, me comentan que es un semillero nuevo, ¿tienen alguna experiencia en trabajo de investigación, proyecto de investigación o alguna pasantía en investigación? Pueden levantar su mano, chicos, si la Claro, respuesta es sí. todavía. Bien. Claro, lo que quiero saber es cuál es el basal del grupo, por eso, para poder empezar. Muy bien, ya, una nomás. Una y veo a Darwin por ahí que es... Bien, bien chicos, no hay problema, vamos a empezar. Bien, en cuanto a la idea de investigación, eh, para, para poder empezar, en realidad es un proceso que es un poco, en realidad, entre comillas, o entre comillas, un poco complejo, porque no es que solo se te sale la idea ya, sino que pasa por un proceso bastante esquematizado. Bien, en realidad, el inicio de investigación parte de un problema que es percibido generalmente por la vida cotidiana. Por ejemplo, tú estás actualmente en tu casa, estás en tiempos de ocio o estás procrastinando viendo TikToks y de la nada se te ocurre algo. De la nada se te ocurre, ves algo interesante y se te genera una idea. Te genera una idea, ¿no? Así inician todas las investigaciones o todas las propuestas de investigación, con una idea. Bien, entonces, esas ideas generalmente son basadas en problemas. Eso es perspectiva en ese momento, sientes que van a necesitar una solución. Bien. Entonces, tú, basado o en digamos que en el enfoque de investigación, obviamente ese problema se convierte en una oportunidad para ti. ¿Por qué? Porque tú quieres investigar. Debido a eso, piensas que ese problema se convierte ya no en un problema obviamente es un problema para la sociedad o para los involucrados, pero para ti se genera una oportunidad y quieres resolverlo, ¿ya? O sea, se convierte en un problema no resuelto y que tú lo ves como una oportunidad. Bien, ahora, para ir a una idea, para partir a eso, nosotros pasamos por un esquema. ¿Cómo lo planteamos? Bien, generalmente se empieza por temas muy generales, abstractas, generalmente son muy complejas. Bien, se te ocurre algo y tienes esta faceta, ¿no? Te ocurre algo. Pero después de que tú consultas o preguntas a un asesor o a alguien, y eso, ¿en qué se convierte? En esta faceta de... Pero tú sigues preguntando, obviamente, sigues consultando si ese tema es correcto para tu investigación y vas a seguir en este camino hasta que después de un tiempo, después de más de tres oportunidades o cuatro oportunidades, tengas ya un tema definido, un tema final, que generalmente es un tema más muy específico, que responde a una sola pregunta. No a varias preguntas. Bien, por ejemplo, cuando esto intento el tema muy general, por ejemplo, quiero investigar sobre la influencia de los trámites administrativos en la oferta de servicios de salud. Es un tema más específico.
pero sigues preguntándole a tu asesor, te dice, no, tiene que ser más específico porque ese tema en general ya está estudiado. Sigues. Al final, después de tantos intentos, después de tantas leídas, porque obviamente para tú llegar a una idea final, obviamente tienes que haber revisado bibliografía previamente. Después de eso, se te ocurre que hay un vacío en una idea. Por ejemplo, citas por teléfono y reducción de colas en los hospitales. Y miren, al final, esto es justamente oferta de servicios de salud, un tema más específico, como les digo. Siempre va a ir de un tema muy general a un tema recontra específico. Así es como se empieza a generar una idea de investigación. Bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de un problema de investigación? O de una pregunta de investigación. Generalmente, como ya les dije, la finalidad de un problema o una pregunta de investigación es esta, resolver el problema, valga la redundancia, o contestar la pregunta, porque si es una pregunta de investigación, ¿qué vas a generar? Contestarla, contestar la pregunta de investigación o responderla. Bien, basado en esto se crea el problema de investigación. O sea, ¿tú qué vas a hacer? Vas a crear una pregunta o una idea o un problema de investigación. ¿Y qué vas a hacer? Vas a tratar de buscar o vas a utilizar algunos medios para que esta pregunta o problema de investigación se resuelva o sea contestable. Bien, ¿basado en qué? Un problema, como ya le dije, como ya les estoy comentando, se define como la diferencia entre lo que es y lo que se debe saber. Bien, o sea, tú ves algo, tú ves un problema o algo y sabes que no tiene solución. Entonces, ¿qué planteas? ¿Qué se debe saber? ¿O qué se debe hacer respecto a eso? Bien, ¿y cómo se inicia el problema de investigación? En lo que tú observas o lo que percibes. ¿Qué se observan o qué problemas se han observado últimamente? Por ejemplo, en la pandemia actual, cuando empezó la pandemia, ¿cuál era el problema en sí? COVID y muerte, ¿no? Entonces, basado en lo que percibes, se arman los problemas y preguntas de investigación. Ojo, que no todo problema es necesariamente una pregunta de investigación. Por ejemplo, como te digo, estás de la nada en TikTok y sale el Ampay de Vizcarra, ¿no? Entonces ese es un problema para su familia, obviamente, pero no se convierte en una pregunta de investigación. Bien. Entonces, acuérdense eso. No todo problema no es necesariamente una pregunta de investigación. Bien, sigamos. Ahora, ¿cómo se origina un problema de investigación? ¿Cuál es el origen de una idea de investigación? ¿En qué se basan? Generalmente, como ya les dije, se basa en lo que es la experiencia personal. La experiencia personal es la fuente principal de las ideas de investigación. Bien, aquí generalmente es crucial mantener una idea, una actitud observadora e inquisitiva. Tú te conviertes en un investigador de la CIA, ¿no? O sea, cuando se te ocurre una idea, si esa idea te gusta, empiezas a buscar de donde sea para ver qué más puedes sacar de eso. Entonces, ¿y en qué se basa eso? Principalmente en experiencias personales. Ya, acuérdense que ustedes o nosotros somos los expertos de nuestra propia experiencia. Si a mí, por ejemplo, les comento una experiencia personal, me robaron en Chiclayo. Entonces, mi pregunta de investigación sería, ¿por qué me robaron? ¿Cuáles son los factores que hicieron que me robaran? ¿Qué puedo hacer para que no me roben de nuevo? Entonces, eso que me pasó a mí, que es una experiencia personal, se convirtió en una idea de investigación, entre comillas. Bien. Otro factor que es importante en la idea de investigación son las investigaciones previas. Aquí tenemos que buscar vacíos en el conocimiento. ¿En dónde vamos a buscar? Obviamente en la bibliografía.
¿Dónde buscan ustedes su información? Escríbame, por favor. ¿Dónde buscan? Cuando les dejan algo, ¿dónde se van a buscar? Ya. ¿Qué más? ¿Dónde más? Internet en general. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien otra opinión? Wikipedia. Nos salvaba la vida Wikipedia. Bien. Generalmente, a ver, en la parte de investigación hay que tener cuidado con dónde vamos a buscar, ¿ya? Porque si tenemos información de calidad y de no calidad, obviamente, ¿ya? Generalmente la información de calidad se encuentra en base de datos, ¿ya? Eso creo que es parte de su curso que van a llevar. Ahí le van a enseñar cómo hacer búsqueda de bibliográfica de calidad para que tu pregunta de investigación tenga más sustento. Bien. Entonces, como le dije, en cuanto a investigaciones previas, tenemos que ver vacíos en el conocimiento. Ahora, un tip o algo que tienen que tener en cuenta es que cuando quieren buscar un vacío, se van a buscar obviamente en un antecedente o en un paper que se asemeja a lo que a lo que quieres averiguar. Y esos vacíos generalmente te lo da el autor de ese paper. ¿En dónde lo puedes encontrar? En la discusión. En la discusión o recomendaciones de de los papers, o ya sea también en las tesis. Generalmente esas personas que hacen ese trabajo te dicen, ¿saben qué? Sería bueno que se tome como base mi proyecto, mi trabajo, pero que se busquen otras personas con tales características, porque puede encontrarse diferencias. Entonces, ¿tú qué haces? Agarras ese vacío y lo conviertes en una idea de investigación. ¿Bien? Entonces, ¿qué más puedes usar con respecto a investigaciones previas? Áreas controversiales. Bien, o sea, áreas que no tienen, que pueden, entre comillas, no tener sentido para una cierta población versus otra población. Tienes que siempre pensar, ¿sucederá lo mismo en mi realidad? O sea, si yo veo que la gente se muere más por COVID en la costa y selva, y tú estás en la sierra, preguntarás, ¿eso pasará también en la sierra? ¿Por qué? ¿Qué factores determinan que haya mayor mortalidad en esas regiones que a diferencia de la mía? O sea, tú tienes que pensar eso. Siempre que vas a plantear una idea de investigación, tienes que pensarte esto. Bien. Y también tienes que ver limitaciones. Limitaciones que obviamente los vas a ver en dónde, en la bibliografía que vas consultando. Bien. Bien, en cuanto a las conversaciones con expertos, esto es bastante importante y y les recomiendo que cuando tengan una idea o algo, vayan y consulten con algún médico, algún especialista en esa área o alguien que ya tenga experiencia en esa área, porque el, ap- el apoyo de un investigador experimentado es una ventaja, valga la redundancia de experiencia, ¿bien? Porque ellos ya tienen dominio del tema. Y ahora, ¿cómo consideran o quién sería el experto? Tienen que ver acá un experto. ¿Quién sería el experto? ¿Cómo lo definen un experto? Uno, como ya les dije, que obviamente los especialistas, entre comillas, son expertos en esa área, entre comillas, ojo, porque no todos son expertos en esa área. Algunos, así como hay buenos, hay malos. ¿Ya? Pero, ¿cómo eh, eres más objetivo con la experticia de alguien en un tema respecto a sus publicaciones científicas respecto a ese tema y la práctica que tengan respecto a ese tema que ustedes tienen? ¿Bien? Perdón. ¿Qué hice? Ya. Ahora, tú tienes que buscar, si vas a buscar un cierta área, por ejemplo, yo que estoy en Emerge, generalmente la línea de investigación en Emerge
es enfermedades infecciosas, enfermedades emergentes, porque así se llama. Entonces, si es que alguien quiere averiguar sobre COVID o cosas por el estilo, o alguna enfermedad que de la nada aparece, entonces esa sería nuestra línea de investigación. Por lo tanto, entre comillas, Emerge, la unidad de Emerge sería expertos en esa línea. O sea, en otras palabras, cuando quieran conversar con expertos tendrían que ir a ver sus líneas de investigación. Acuérdense que todo investigador tiene una línea de investigación, una o dos líneas de investigación. Bien, o sea, las líneas de investigación, entre comillas, es la especialidad en investigación de los expertos, de los investigadores. Bien, ahora, con respecto a las prioridades de investigación, esto va, esto va a depender mucho de los campos en donde quieras abordar. Por ejemplo, si estás en Perú, generalmente el INS siempre actualiza los principales problemas que existen a nivel nacional, por lo tanto se convierten en prioridades nacionales de investigación. Ahora, ¿por qué? Porque siempre es bueno conocer qué priorizan las instituciones en cuanto a investigación. ¿Para qué te sirve eso? Para que puedas tener apoyo, entre comillas, de de los expertos respecto a esa línea de investigación y otra cosa, tener oportunidades de financiamiento si es que eso quieres. Por ejemplo, si yo quiero postular a una beca, obviamente me conviene buscar las preferencias de investigación de la institución a la que yo quiero adjudicar. Entonces, si yo buscando una idea de investigación respecto a esa prioridad que ellos tienen en investigar, entonces tengo más chance de que me tomen en cuenta. Bien, entonces eso va a depender, la prioridad de investigación va a depender mucho de los campos. Por ejemplo, en el área de cardiología, una prioridad de investigación es la hipertensión arterial. Por ejemplo, eh, el Emerge, las prioridades de investigación son las enfermedades emergentes, algo así. Bien, y los campos emergentes y modas en realidad van a ser áreas que son poco desarrolladas en la institución o en el país donde están, o las modas son las enfermedades actuales, ¿no? Ahora, con respecto a las prioridades de investigación, estas son las prioridades que tiene el Instituto Nacional de Salud durante el 2018 al 2021 y luego la actualizada hasta el 2023. Hasta ahora, y casi no ha cambiado nada, eh, tuberculosis ha sido una prioridad de investigación a nivel nacional y actualmente se considera también accidente de tránsito, cáncer, enfermedades crónicas cardiometabólicas. Bien, les voy a dejar este link, acá lo pueden averiguar, pueden checar cuál es una prioridad de investigación, incluso creo que ya lo actualizaron por regiones. Bien. En cuanto a los campos emergentes o modas, son, como ya les dije, son áreas poco desarrolladas en el país. Acá en el Perú se ocupa lo que es salud ambiental, ocupacional, que casi no lo tocan, informática médica. Bien, y áreas de alto interés actual o las llamadas modas son, por ejemplo, ahora el COVID-19, el cambio climático y salud, y la parte de innovación en salud. Y actualmente con lo que está saliendo es el Poxmonkey, ¿no? Que es el virus de la viruela del mono. Bien. Entonces, todo eso, si es que, por ejemplo, empieza la nueva pandemia, entre comillas, que así lo están anunciando los supersticiosos, entonces se convertiría la viruela del mono en una nueva enfermedad emergente, ¿no? Entonces, si es que ustedes tienen una idea sobre eso, sería genial y van a tener más chance de que su idea no sea rechazada. Bien. Bien, entonces, la pregunta de investigación, en conclusión, es la expresión operativa de un problema planteado y también se convierte en el hito más importante en el planteamiento de una investigación, ya que de aquí, de esta pregunta de investigación, va a derivar tanto los objetivos y la metodología. Por ejemplo, si yo tengo mi tesis en la maestría que es buscar la asociación entre la presentación inicial de pacientes COVID y la mortalidad. Entonces mis objetivos van a ser buscar buscar qué
¿Qué presentación inicial de COVID se asemeja a mortalidad como objetivo general? Bien. Y la metodología va a depender, pues, si hago una corte prospectiva, retrospectiva, si utilizo un Kaplan-Meier para ver sobrevivencia. Dependiendo de eso, dependiendo de mi investigación, voy a tener que plantear mi metodología. Bien. Y ojo que tu pregunta de investigación siempre va a implicar una comprensión amplia del área de estudio del interés. O sea, tú, de acuerdo a tu pregunta de investigación, te conviertes en el experto de esa pregunta de ese tema de investigación. Porque obviamente, cuando vas a plantear algo, tienes que leer, leer y no terminar de leer para que tú vayas modificando y actualizando tu pregunta o tu proyecto de investigación. Bien, ahora, ¿cómo identificamos el problema de investigación? Tenemos que hacernos algunas preguntas. Tenemos que plantearnos, ¿por qué es un problema de investigación? ¿Cuál es la magnitud del problema? ¿Tendrá solución conocida? ¿No tendrá solución conocida? ¿A quién le interesaría resolver este problema? ¿En qué tiempo y dónde podría desarrollarlo? Si puedo abordarlo tanto técnicamente como financieramente. Entonces, todas estas preguntas se tienen que plantear. Ustedes cuando pongan o propongan una idea de investigación. Ahora, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, el ACV, el accidente cerebrovascular. ¿Por qué sería un problema de investigación el ACV? O sea, investigar sobre accidente cerebrovascular, ¿por qué sería un problema? ¿Alguna idea? Porque es una causa frecuente de muerte. Ya, ¿qué más? Ya, mata, es un problema porque mata, ¿qué más? Otro problema sería Genera por, gastos en salud. ya, bacán. Otro sería porque incapacita, porque genera costos y también satura los servicios de salud. Mira, por eso se convierte en un problema, porque mata, incapacita y genera costos y satura los servicios de salud. ¿Cuál sería la magnitud de este problema? Seguimos en el ACVA. Mira, si tú, por ejemplo, quieres averiguar por qué sería un problema, entonces te pones a leer y vas a encontrar que el ACV es una de las primeras 10 causas de muerte, de muerte. Y que deja muchas secuelas. Y porque basado en los costos, generalmente hubo una revisión donde se dio a conocer que los pacientes con ACV generaban al sistema de salud casi $250,000 en los últimos años de gastos. O sea, miren, bastante plata. Ahora, ¿tiene solución conocida? Sí tiene algunas soluciones. Obviamente, por ejemplo, la trombolisis. ¿Qué más? La rehabilitación para secuelas. Entonces, ¿a ti te conviene buscar algo parecido a esto? No, tendrías que buscar otra solución. Esta sería tu chamba, buscar otra solución. Bien. Ahora, ¿a quién le interesaría resolver este problema? ¿Quién diría que sí tiene que solucionarse? El Estado. Obviamente al Estado, a los gobiernos locales, a las empresas, porque obviamente si es que en una empresa uno de sus trabajadores, mientras esté trabajando ahí, le da de la nada una CVE, obviamente la empresa que va a generar un gasto para ellos porque tienen que cubrirle la rehabilitación y todo eso. Entonces, sería un problema que se tendría que resolver, sí, porque todavía no se resuelve del todo. Tiene algunas cosas, sí, pero todavía falta resolver. Ahora, ¿en qué tiempo y dónde podría ser la investigación o el análisis? Generalmente se hace esto en los institutos desarrollados, ¿no? Donde vas a encontrar todos los pacientes con ACV generalmente, ¿no? Institutos especializados, pero si quieres hacer uno de baja
no quieres irte muy arriba, incluso los hospitales, porque es una enfermedad bastante común. Puedes abordarlo técnicamente y financieramente. Si tienes personal, sí. Si no tienes plata, puedes concursar a un fondo local, o a un fondo regional o nacional. Fondos. Pero sí se puede, de que se puede, se puede. Bien, entonces todas estas preguntas tienen que hacerse cuando una idea de investigación o se proponga una idea de investigación. Bien, ahora, aparte de esto, se han creado los criterios FINER, que creo que ya lo habrán escuchado. O sea, aparte de hacer el filtro de la pregunta de investigación con las preguntas anteriores, es más factible, se tiene que ver si que la pregunta cumple los criterios FINER. Los criterios FINER no es más que un acrónimo, ¿no? FD, factible. Factible, la I de interesante. La N de novedoso. La E, que tiene que ser ético. Bien. Y la R de relevante. Bien, vamos a hablar de cada uno, bien. Ahora, hablando de factibilidad, para hablar de factibilidad en la investigación, ¿qué quiere decir? Que tengo que ver una disponibilidad de recursos para poder responder la pregunta de investigación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que ver, ¿vamos a usar datos primarios? O sea, vamos a ir a investigar de frente a nosotros directamente, vamos a buscar información directamente, o vamos a usar datos secundarios. Lo más común que hacemos, al menos en la maestría, es análisis de base de datos secundarios. Bien, entonces primero tienes que plantearte eso. Después de plantearte eso, tienes que ver algunas consideraciones. Por ejemplo, eh, los números de participantes potenciales. ¿Qué tienes que hacer? Por ejemplo, si vas a hacer un estudio piloto, si tenemos que ver los criterios de selección, porque no, obviamente, si vas a, por ejemplo, si vas a estudiar en un grupo etario de adultos, no vas a incluir a una niña. Entonces tienes que hacer criterio de selección. Bien. Tienes que buscar algún diseño apropiado para la cantidad de participantes que vas a utilizar. Ahora, en cuanto a la experticia técnica, tenemos que conseguir colaboradores. Cuando estamos en pregrado, estos colaboradores, entre comillas, son tus asesores. Digo entre comillas porque generalmente no te ayudan, ¿no? Eh, si vas a utilizar, por ejemplo, algún programa para, para tu estudio, ¿qué tienes que hacer? Capacitarte para aprender esas herramientas o programas. Y, obviamente, consultar con expertos. ¿Bien? En cuanto a los recursos y tiempos, en cuanto a recursos, si no tienes, buscar fondos, ¿no? Fondos. Concursar a un fondo de financiamiento. Si no tienes fondo de financiamiento, ¿qué tienes que ver? Otras opciones como buscar algún diseño alternativo que te genere menos costos. Diseños con menos costos. Y si no se puede, reducir el número de sujetos que primeramente hayas seleccionado. Y la pregunta, una de las consideraciones que tienes que plantearte acá, ¿la pregunta es contestable? Para nosotros responder esto tenemos que primero tener en cuenta de estructurar adecuadamente tu pregunta de investigación. Tu pregunta de investigación. Porque si no se estructura adecuadamente, nunca le vas a dar respuesta a tu pregunta. Nunca. Por eso es que le dije que la pregunta de investigación es el hito más importante en todo el proyecto de investigación. Si tu pregunta está mal planteada y quieres saltarte ese paso e irte a buscar información, vas a tronar. No vas a poder avanzar. Nunca vas a poder avanzar. Así que la pregunta de investigación es bastante importante. Sí o sí tienes que estar seguro de lo que vas a buscar y vas a hacer. Bien. Entonces, cuando hablamos de si vamos a utilizar o vamos a trabajar con base de datos secundarios, tenemos que preguntarnos dos cosas. ¿Tenemos suficiente cantidad y calidad de información para responder adecuadamente a la pregunta?
tienes que plantearte estos dos. Bien. Cuando hablo de cantidad de información, tengo que, por ejemplo, ver el número de registros o variables, tipos de variables, que eso lo van a ver después. Y cuando hablamos de calidad de información, hablo de validez y confiabilidad. O sea, cómo se miden las variables. Medición de variables. Entonces tengo que tomar en cuenta estas dos cosas cuando nosotros eh, hagamos una pregunta de investigación y veamos si se responde adecuadamente a estas dos cosas. Se puede decir que el estudio sí tiene factibilidad y tienes un primer check. Bien. En cuanto a lo interesante, generalmente la idea de investigación tiene que ser interesante para varias personas. Uno, para el investigador. Si tú no ves interesante tu tema, es por las puras que vayas y lo propongas, porque no vas a tener ni cómo defenderlo. Bien. Obviamente que si estás en pregrado o estás en un concurso o en algo, esa investigación tiene que ser interesante para los revisores, los decisores y para todos los que estés presentando esa propuesta. ¿No? Bien. Si es interesante basado para ellos, entonces podríamos decir que tienes otro chip, ¿no? Otro chip. Y acuérdense que el interés o lo interesante debe basarse en conocer la verdad sobre el tema. O sea, tú no tienes que, por nada del mundo, crear información que no esté sustentada científicamente. Si tú, a pesar de que buscas información, encuentras que es lo que tú estás planteando, tampoco es estudiado, entonces empiezas a tomarlo interesante ya científicamente. Entonces eso es un punto bastante importante para aplicarlo, para controlar o para responder el problema de investigación, ya sea en salud o en otro tema. ¿Bien? Y en cuanto a lo novedoso, acuérdense que cuando se refiere a novedoso, cuando esta información que tú vas a averiguar va a aportar. Va a aportar. ¿En qué va a aportar? En algo, pero aporta en algo. Aporta en lo que sea, pero aporta. ¿Bien? Y que va a ser útil, obviamente. ¿Ya? Porque no vas a ponerte a investigar ahorita la idea del COVID, porque ya se ha estudiado en 2 años. Entonces, ¿eso es algo novedoso? No, porque ya está estudiado. ¿Es algo útil? Sí, puede ser útil, pero no es novedoso. ¿Bien? Obviamente no se va a requerir algo completamente original, ¿bien? Pero puede tenerse en cuenta las limitaciones previas. O sea, por ejemplo, si por A o B eh, quiero hallar los factores asociados a mortalidad de pacientes COVID en la ciudad de Chiclayo con respecto a los pacientes que se han muerto en Lima, ¿ustedes creen que sería novedoso eso? ¿Qué No. diferencia, qué diferencia tiene estar en Chiclayo que en Lima? O sea, si que tú encuentras algo distinto que hayas visto en los pacientes que han muerto en Chiclayo respecto a los de Lima, obviamente allí sí puede ser novedoso, obviamente, pero basado siempre en bibliografía o en antecedentes. Bien. Ahora, acuérdense que no existe no he encontrado o no hay información en este lugar, porque he visto varios ejemplos que dicen, lo hago en Chiclayo porque acá no hay, o lo hago en Lima porque acá no existe, porque tú no sabes si esa información no existe o simplemente no has sabido buscar. Bien, no has sabido buscar. Así que en realidad es un pecado decir no se ha hecho acá, por eso es que quiero hacerlo. Porque no es una razón sólida, científicamente hablando. Porque como les digo, tú no sabes si de verdad has hecho una buena búsqueda o simplemente en donde has buscado no has encontrado nada o no te has ido a buscar a la literatura gris. Porque tenemos literatura gris. Incluso hay repositorios que no son digitales
que se encuentra en las universidades y allí podemos encontrar información que no encontramos en la red. Entonces, decir no se ha hecho acá o no se ha encontrado acá, en realidad es un pecado para cualquier investigador. ¿Bien? En cuanto a lo ético, obviamente aquí tenemos que seguir los criterios éticos, valga la redundancia, ver cuáles son los beneficios y los riesgos, y tenemos que cuidar sí o sí la confidencialidad de los datos. Cuando hablamos de beneficios y riesgos, hablo de que, por ejemplo, tú quieres buscar ansiedad y depresión en estudiantes de medicina. ¿Cuáles serían los riesgos? Que la información de los estudiantes salga a la luz o que, por ejemplo, el investigador que hace ese estudio esté diciendo, ¿sabes qué? Tal persona tiene ansiedad y depresión. Tal persona tiene depresión grave. Cosas así. Entonces, eso hay que cuidarlo. El investigador se convierte en un ente confidencial, porque si es que se rompe esa confidencialidad, es una falta ética. Y eso se puede denunciar. Bien. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios en ese caso? Basados en el ejemplo que les digo. ¿Cuál sería el beneficio para los participantes? ¿Alguien? Basados en el ejemplo que les acabo de dar. Tal vez puede ser que se den cuenta que padecen de una enfermedad que ellos no sabían, ¿Ya? ¿Qué más? que posiblemente se traten para evitar riesgos potenciales, ¿no? Claro, sí. En realidad sí. Cuando ustedes van a considerar la parte ética, en su protocolo debe decir, debe estar elaborado o debe estar escrito qué es lo que van a hacer cuando ustedes vean pacientes o estudiantes con depresión y ansiedad. Una de las cosas que se puede hacer, uno es contactarse con los participantes, decirles, sabes que tienes tal, según el test que te ha aplicado, tienes depresión leve, depresión grave, depresión moderada. Bien, y otra cosa es que tú en el consentimiento informado que obviamente les hacen firmar, decirles que si es que salen con un diagnóstico basados en los test, los van lo va a informar al servicio de psicología o al área de salud mental de la escuela, por así decirlo, y ellos ya van a saber cómo contactarlos o ayudarlos. Bien, entonces eso tienen que tener en cuenta. Ahora, lo ético también se basa en lo que les acabo de comentar, en lo que es el consentimiento informado. No pueden aplicar un estudio o hacer partícipes de un estudio a personas que no le hayan consentido su participación, porque eso sería una falta ética. Por eso es que en su consentimiento informado van a hablar de su proyecto en sí, hablan de los beneficios, hablan de los riesgos, hablan, ponen ahí que su proyecto ha sido pasado por el comité de ética y que ha tenido aprobación, ponen sus datos de los investigadores, si es que los participantes tienen alguna pregunta. Y a último colocan, a pesar de todo lo que le hemos informado, ¿acepta o no acepta? Bien, pero aquí tienen que ser bien sinceros con toda la información. Ah, y también tienen que colocar, ¿qué van a hacer con esos datos? Los van a codificar, los van a colocar con nombres, estos datos, quiénes los van a ver y todo eso. Bien, en caso de que se utilicen análisis de datos secundarios, tenemos que tener en cuenta si hubo aprobación ética para la recolección de datos. Por ejemplo, ahorita que ha visto, sigo hablando de COVID porque es lo más reciente, en esta pandemia actual, muchos han tratado de recolectar información de los pacientes. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿se aprobó? ¿Los pacientes aprobaron el uso de estos datos? ¿Los pacientes aprobaron que se subieran sus datos a este formulario? Eso tenemos que tener en cuenta. Y cada vez que usemos datos secundarios tenemos que preguntarnos esto y preguntar a los que nos dan esa base de datos si obtuvieron permiso. Bien. Ya, y otra cosa fundamental que les acabo de decir también es que el comité de ética tiene que aprobarlo sí o sí. Cada institución tiene su comité de ética. Bien, porque cada institución tiene el chance de crear investigaciones, por lo tanto,
tienen que haber alguien que revise esas investigaciones y los apruebe, porque al final la institución es parte de las filiaciones. Y si es que se hace una investigación y la institución no lo ha aprobado, eso también se convierte en una falta ética. Bien, en cuanto a lo relevante, tenemos que preguntarnos, esta pregunta que estamos generando, si nosotros la logramos responder, ¿va a ser útil? ¿Va a ser útil? O sea, ¿va a ser útil para la sociedad? ¿Va a ser útil para la institución? ¿Va a ser útil para mí? ¿Va a ser útil para todos? Bien, eso tenemos que preguntarnos. Entonces, hay niveles de ver cuán relevante es el tema. O sea, si esto va a aportar conocimiento científico, si es que esto que voy a utilizar va a generar una nueva línea de investigación, o si lo que voy a ver va a generar un cambio en la práctica clínica o salud pública. Ahora, esto, como le dije, aporta el conocimiento científico. Por ejemplo, si yo quiero averiguar depresión y quiero asociarlo, ver si está asociado con el rendimiento académico en estudiantes de medicina, ¿eso va a aportar al conocimiento científico? Sí. ¿Va a ser útil? Sí. ¿Para quién? Para mi universidad principalmente, pues. Porque basados en eso, la universidad que va a generar una estrategia que va a ayudar a resolver ese problema. Porque van a ver cuántos alumnos están deprimidos y si vemos que justo los alumnos que están deprimidos tienen más baja nota que el resto, entonces es un problema para la universidad. Por lo tanto, estoy aportando algo. Bien. Generando nuevas líneas de investigación. A ver, por ejemplo, si yo... hay muchas líneas de investigación actuales. Ya. Supongamos que nunca hubiera existido la línea de enfermedades emergentes. Y alguien por ahí dijo, ¿saben qué? Voy a averiguar esto porque es algo que sale de la nada y nadie lo controla. Es algo que debe ser monitoreado constantemente. Y probó que se tiene que ser monitoreado constantemente si no va a ocasionar brotes. Entonces, ¿eso qué va a generar? Una nueva línea de investigación. Ahora, con respecto a nivel 3 que dice generar cambios en la práctica clínica o salud pública. Por ejemplo, en el control de dengue. Si vemos que el Temefox o la cipermetrina, que son agentes que controlaban, entre comillas, la infestación por dengue, vemos que, que los Aedes aegypti tienen resistencia a estos dos controladores, entre comillas. Entonces, ¿qué va? Y eso justamente el Temefox y la cipermetrina es lo que da el MINSA para controlar, entre comillas, el dengue. ¿Sería un problema o no? Sí, sería un problema. Entonces, ¿qué va a hacer MINSA? Va a evaluar tu estudio y va a decir, no, miren, acá se ha visto que los Aedes o los mosquitos tienen resistencia. Tienen resistencia. Por lo tanto, vamos a cambiar los esquemas. Vamos a cambiar o vamos a dejar la cipermetrina y vamos a quedarnos con el tema Fox. Entonces, eso que genera cambios en la práctica clínica o en la salud pública, porque el dengue es un problema de salud pública. Bien, sigamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, una consulta. En lo que vendría a ser ética, mencionaste que en estudios secundarios, bueno, tenemos que conseguir, ¿no? Esos documentos de que fue ético, ¿no? De no poderse, ¿se podría trasladar a una limitación del No, estudio o necesariamente tiene que... no, es que no se pide, en realidad cuando tú, por ejemplo, yo estoy trabajando con una base de datos de de pacientes COVID, seguimiento de pacientes COVID que se hizo en Lambayeque. Entonces, lo que yo pregunté fue, ¿hubo aprobación ética para esto o pasó por el comité de ética este proyecto? Me dijeron que sí. Me mostraron que el comité de ética lo había aprobado, entonces con eso fue suficiente. Pero si es que no hay una aprobación, no puedes usar esos datos. Simplemente no los puedes usar hasta que haya un consentimiento o hasta que el comité de ética lo haya aprobado. Bien. Claro, entiendo esto porque los datos están abiertos, ¿no? O sea, únicamente faltaría el análisis y bueno, si yo Ya, presento mi proyecto, cuando son datos abiertos, o sea, el MINSA generalmente te da datos abiertos. Cuando son por datos abiertos, esos datos abiertos que te dan las instituciones reconocidas, obviamente, son sí o sí aprobados por un comité de ética. Sí o sí están aprobados.
Ah, Así ya. que con eso no tendrías problema, ¿ya? Porque incluso podrías solicitar la información, porque generalmente si es que vas a utilizar datos de MINSA, hay un sistema, si van a utilizar algún momento, portal de transparencia MINSA, ustedes pueden pedir, solicitar datos y preguntarles en ese correo que mandan si están autorizados o si han tenido aprobación ética para la recolección de datos y les van a responder que sí. Porque generalmente las instituciones grandes sí tienen, porque si no, no las pusieran así en base de datos abiertos, porque Claro, sería un problema. Bien, sí. ya, correcto. Bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? No, sigamos entonces. Pasamos a la formulación de la pregunta. ¿Qué utilizamos para la formulación de la pregunta? Creo que esto ya también lo habrán escuchado, la pregunta PICO. La pregunta PICO es un acrónimo o una mnemotecnia que te ayuda a diseñar o a identificar los componentes de una pregunta clínica. Generalmente esto se ha basado en o es eh, adaptado de la medicina basada en evidencias, del MBE. Y este tipo de preguntas PICO es aplicable a casi todas las preguntas de investigación, pero no a todas. Siempre hay excepciones. Van a haber ideas de investigación que no se van a poder generar con una pregunta PICO. Y esto lo van a ver más adelante. Bien, existen muchas versiones de cómo se plantea una pregunta PICO, pero la principal es la que les voy a mostrar. La P significa paciente, paciente o problema. Bien, la I es de intervención, o si es un estudio analítico, exposición. Cuando es exposición, no sería pregunta PICO, sería pregunta PECO. Ojo, cuando es un estudio analítico, como no interviene, no vas a exponer o manipular el trabajo, se convierte en una exposición más, no en una intervención. Bien. La C es de comparación, que también se da en estudios generalmente analíticos, y la O es de outcome o resultado. ¿Qué va en la P? Como ya le dije, paciente o problema. O sea, aquí o es el grupo de pacientes o la enfermedad de interés. Bien. La I es de intervención. O sea, ¿a qué me refiero con intervención? Con terapéutico, el tratamiento, diagnóstico o la misma exposición. Bien, de aquí vamos a hacer unos ejemplos para que lo tengan más claro. Y la comparación, o es la misma intervención como la I o exposición, pero comparable. Comparable. ¿Ya? O sea, ¿con qué lo vas a comparar? Por ejemplo, basados en el, en la pregunta en el ejemplo del dengue. ¿Cuál sería la población? Los Aedes aegypti, ¿no? ¿Cuál sería la intervención? Por ejemplo, se utilizaba principalmente cipermetrina. Esa sería la intervención. Y quiero ver si lo comparo con el TMFOX para ver si acá hay disminución de resistencia. Disminución de resistencia se convertiría en mi resultado o desenlace, el desenlace de interés. ¿Me entendieron? Población, el grupo que vas a exponer o vas a estudiar. Intervención, lo que vas a dar. Comparación, con quién lo vas a comparar, con qué terapéutica, diagnóstico, lo que sea vas a comparar. Y el desenlace, ¿qué te interesa saber de esto? Ver si hay menor resistencia. ¿Bien? ¿Me entendieron? Una pequeña consulta. En estudios descriptivos, el pico no aplica, ¿verdad? Descriptivos. Ahí se aplica el PECO, porque ahí son exposiciones, no sería intervención ya. Como verán, cuando hablo de intervención hablo de tratamiento, diagnóstico, que principalmente. Y obviamente eso es para ensayos clínicos o estudios experimentales, ¿verdad? Entonces, si cuando no son estudios de esa forma, de esa magnitud, se convierte en PECO, exposición.
Por ejemplo, vamos a hacerlo con mi pregunta de investigación que les dije. Ya, voy a borrar esto. Mi pregunta de investigación no tiene intervención. Perdón. Ya, mi pregunta de investigación es la siguiente. Mi pregunta de investigación es tipo de presentación inicial y mortalidad en pacientes COVID-19. ¿Cuál sería acá mi grupo poblacional? ¿Cuál sería la P, según esto? Miren, acá usé base de datos secundarios, ojo, no intervine nada, solo tengo datos. Es un tipo de estudio como el que me comentaste. ¿Cuál sería mi población acá, basados en este ejemplo? Los pacientes. ¿Qué pacientes? No se entiende tu letra, no sé si tal vez puedes repetir. No, Ya te el repito. Mi, ejemplo. mi estudio es esto, tipo de presentación inicial y mortalidad en pacientes COVID-19. Pacientes COVID-19. Pacientes Pacientes COVID. COVID-19. ¿Cuál sería mi exposición? ¿Mm? No parece que no hubiera, ¿no? ¿Alguien? Al menos imagínensela. ¿Podrías repetir el título? Ya. Tipo de... Tipo de presentación clínica inicial y mortalidad a pacientes COVID-19. Lo voy a escribir de nuevo, ¿no? Ya sé dónde lo voy a hacer. Sí, lo siento, chicos. Ya me entenderán después. Ya. Mejor porque no lo cambien y cambies de clínica inicial y cambies un seguimiento clínico. Ya. Para que le puedan sacar todo. Listo. Este es mi tema de investigación, por ejemplo. ¿Cuál sería el problema o la P? La población, ¿cuál sería? Pacientes COVID-19, como me dijeron, ¿no? ¿Cuál sería la exposición? ¿Y cuál sería la comparación? La presentación clínica inicial. ¿Y la comparación? Sí, es medio tenso mi título, pero vamos. Miren, no vamos a quedar con esto, ¿ya? Seguimiento clínico. Entonces, seguimiento clínico, ¿a qué me refiero? A evolución clínica. Entonces, mi exposición sería una evolución clínica favorable, la comparación, evolución no favorable, y mi resultado, ¿cuál sería? Mortalidad. Mortalidad. ¿Me entendieron? Ahora, para que me entiendan mejor, van a hacer ustedes un ejemplo. Les voy a dejar dos ejemplos. ¿Están de acuerdo que les dejen dos ejemplos? Sí. Bacán. Vamos a dejar. A ver, les pongo un ejemplo acá.
Ya, a ver, improvisemos. Ya, los alumnos de medicina, mi pregunta es esta. Doctor, ¿podría generar así, un estudio una pregunta relacionada con la investigación médica como para irlos preparando para la idea de Ya, investigación que se va a presentar? ya, ya, listo. Mira, los alumnos de medicina que reciben capacitaciones de investigación tienen mayor publicaciones que aquellos que no reciben capacitación de investigación. Esta es mi pregunta de investigación. A ver, todos van a colocar en el chat. Todavía no coloquen nada, yo les digo. Voy a darles unos 5 minutos, ¿les parece? Sí, Ya, bacán. 5 minutos, nadie coloque nada. En 5 minutos, les digo, presionan Enter y todos colocan su pico. O sea, son 8:33, 8:38. Doctor, una pregunta. Hola, hola. Mientras estaba en lo que va pasando el tiempo, usted había mencionado sobre que debemos ver bibliografía como para ir ordenando mejor nuestra idea de investigación, pero tomemos este ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo basarnos como en una bibliografía para hacer, por ejemplo, este tipo de estudios? Eh, o sea, ¿de dónde sacamos quiénes tienen más publicaciones o quiénes han recibido más capacitación o quiénes no han recibido menos capacitación? O Ya, sea, algo que no, por así decirlo, que sustente esa idea, por así decirlo. ajá, ya. Por eso es que después de que ustedes armen su pregunta, Pico, les voy a comentar que es importante porque de acuerdo a eso se arma la estrategia de búsqueda de información. De acuerdo a tu pregunta, Pico, se busca tu información. No sé si tienen una siguiente clase sobre búsqueda de información o búsqueda bibliográfica. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No?
Porque basado, después de que ustedes arman bien su pregunta pico, por eso es que es bastante importante. Después de eso, se va y se empieza a hacer, se empieza a hacer una estrategia de búsqueda. Miren, miren, mientras ustedes van haciendo esto, les voy mostrando algo para que vean la importancia de hacer una estrategia de búsqueda. Esto es un método del doctor Joshua Barbosa, que la verdad es bastante útil. Después de armar su pregunta pico, ustedes van y buscan sus decks. Después de buscar sus decks, van a buscar sus términos mesh. Y después de buscar sus términos mesh por cada, este, a mezclar los términos mesh. Y de acuerdo a eso empiezan a buscar información de calidad ya. No sé si tienen un tema sobre búsqueda bibliográfica. Bueno, nuestros temas han sido planteados. Me imagino que en ese tema. Por eso es que es bastante importante ahorita generar una buena pregunta pico y saber cómo hacerlo. Ya, a ver chicos, todos coloquen su pregunta pico, ya pasamos los 5 minutos. A ver, vamos a revisar. Ajá, Diego, muy bien, Diego. Luis, tiene mayor, sería mayor número de publicaciones. Milagros, ajá, está bien, correcto. Muy bien. Isabel, no se recomienda colocar tanto, pero sí, tienes la idea, está muy bien, está muy bien. No se recomienda hacer tanto, eso ya lo van a ir afinando a medida que van viendo estas cosas. Ese Darwin, tú eres un crack ya. Muy bien. Muy bien, chicos, está muy bien. Entonces, creo que sí me entendieron, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de eso? Vieron que no es tan complicado, solo hay que saber entender el problema. Bien, continuamos, chicos, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo formulamos la pregunta de investigación? Tenemos que ser, tiene que ser una pregunta simple y corta y directa, ¿bien? O sea, pero específica. O sea, tenemos que tener en cuenta qué vamos a medir, qué medir, ¿bien? Tenemos que saber en quiénes vamos a medir, en quiénes. Tenemos que saber dónde y cuándo medirlo. Bien, tiene que ser neutral, o sea, no debemos sugerir la respuesta, no sugerir la respuesta. En la pregunta de investigación nunca se sugiere la respuesta, tienes que ser neutro, porque lo que vas a ver es algo que tú no sabes. Bien, y no tratar de responder demasiadas preguntas. O sea, una pregunta debe ser la primaria. Una pregunta debe ser, principalmente debe ser única, que tenga solo un interrogante, no mezclar, es lo ideal. Bien, y tenemos que tratar de contestar bien esa pregunta. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se formula una pregunta de investigación. Este es un estudio que se hizo en el 2012. Los investigadores quisieron ver si existe una asociación entre el consumo de alcohol antes del acto sexual y la prevalencia del VIH y TS en hombres marginalizados en 3 ciudades del Perú. Acá, ¿qué es lo que iban a medir? O sea, ¿qué vamos a medir? Ellos se plantearon, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir la asociación entre usar alcohol antes de tener relaciones sexuales y la prevalencia del VIH y TS.
¿En quiénes lo van a medir? En los hombres marginalizados. Ellos tenían un concepto o una definición tanto conceptual como operativa para hombres marginalizados. Bien, ¿dónde? En 3 ciudades del Perú. ¿En cuáles ciudades? Trujillo, Chiclayo y Lima. ¿Cuándo? Ellos midieron o estudiaron esto desde el año 2013 hasta el año 2005. Bien, entonces, ¿cuáles son, para finalizar ya, cuáles son los problemas que se tienen comunes al plantear una pregunta de investigación? Que generalmente ese problema no se entiende, o es un problema muy amplio, no está delimitado. Por eso es que les dije que pasa por un proceso, de un tema muy general, muy abstracto, a un tema muy específico. Porque si lo pones muy general es como si estuvieras preguntándote, haciéndote muchas preguntas y no vas a poder responderlas. Entonces, lo que se sugiere es que sea muy específico. Bien. Aparte de eso, que si también te vas al extremo de ser demasiado específico, entonces va a ser muy intranscendente o no va a tener mucho atractivo. O empezar a buscar o plantearte una pregunta de investigación que ya está resuelto. Entonces, para evitar esto, ¿qué tenemos que hacer? Buscar bibliografía. Bien. Y lo otro es que no debemos ser chamulleros, pues, para plantear una investigación. Ya, el chamuyo ya saben que funciona para afanar y todo eso, pero para investigación es preferible no usarlo. Bien, porque acá se basa todo en ciencia. Bien, chicos, creo que eso sería todo. Espero que les haya servido. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, una pequeña consulta. Haciendo el enfoque hacia educación, quizá conozcas cuáles son algunos vacíos, ¿no? Para nosotros poder llenarlos o satisfacer resolver, ¿no? Eso. Porque personalmente yo no, bueno, El, estoy en el tema es blanco, muy, ¿no? el tema es muy amplio en realidad, muy general. Ahí debe haber demasiados vacíos. Hay muchas cosas que yo, por ejemplo, he estado investigando a manera personal. Hay vacíos en cuanto al método de enseñanza que existe en las universidades, en donde actualmente piensan que hacer exponer a un alumno es lo mejor, cuando en realidad no es bueno. En cierta parte sí, pero no tiene del todo eficiencia. Otros vacíos en las formas y métodos de estudio. Hay vacíos en seguir pensando que un examen teórico va a definir al alumno cuando en realidad no lo es. Cosas así, en realidad depende mucho en qué subparte o subtema del todo lo que abarca el área de educación quieras enfocarte, en realidad. Hay muchas cosas muy interesantes, pero como les digo, si ustedes tienen una idea, váyanse a buscar información, bibliografía, para poder saber qué es lo que no hay. Por ejemplo, yo tengo les acabo de dar como algunas ideas entre comillas, y cuando yo me fui a investigar sí habían cosas interesantes que pues, se pueden investigar. Eh, no sé, tendrían que ir a checar información, como les digo, dependiendo de su interés, porque el tema es muy amplio. No podría decirles en sí qué es lo que se debe buscar y todo eso. ¿Bien? Porque debe haber información que todavía aún no reviso, por lo tanto debe estar por ahí y y sin saber capaz esa pregunta ya está respondida. Pero bueno, entonces, como les digo, siempre que ustedes quieran hacer tengan una idea, vean algo que quieran investigar, vayan a buscar y vean si es que esa pregunta ya está respondida o no está respondida. Bien, Sí, muchas cualquier gracias. cosa, cualquier cosa, acá están mis contactos, mi celular, por si tienen alguna pregunta, mi correo y acá está mi Instagram, que manejo una cuenta en Instagram, pueden buscarme ahí, cualquier cosa estoy para ayudarlos. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, me paso a retirar. Vamos a dar unos minutos, doctor, hasta las 8:50, 3 minutos, para si es que algunos todavía están formulando y si no, damos por concluido.
Listo, chicos. Nos vemos el lunes. Listo, doctor. Cualquier Parece que no hay preguntas. Muchísimas gracias por su aporte, doctor. Ya el lunes nos estaremos viendo. Muchísimas gracias a todos por asistir.